Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el sexto encuentro interinstitucional de semilleros de investigación. En nombre del Comité Científico, les agradecemos su interés por la investigación y en difusión del conocimiento. Un evento dirigido a la comunidad académica, científica y de los sectores productivos de la región. Este encuentro tiene como propósito la presentación de los avances de investigación y extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccionales de Cúcuta y Ocaña, a través de los grupos y semilleros de investigación, promoviendo la participación de los sectores productivos en actividades de investigación, extensión, desarrollo tecnológico e innovación que fortalezcan la relación universidad, empresa, Estado y el intercambio de experiencias con investigadores del ámbito nacional e internacional. Tengan ustedes una cálida bienvenida a nuestra alma mater. En esta oportunidad, usted hace parte de las salas virtuales de este magno evento. En estos momentos procederemos a tomar el registro fotográfico. Le pedimos por favor que activen sus cámaras. Como estás solamente tú, Erika, no lo vamos a hacer, ¿listo? Bueno, ahora voy a seguir con el protocolo. La novena semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación será grabada por funcionarios de la UFPS de acuerdo con los fines de la citación a los que se definan en la reunión, así como para el cumplimiento de los fines legales, contractuales, misionales y de seguridad. Todos sus datos serán tratados acorde a la Ley 1581 del 2012, sus decretos reglamentarios y la política de tratamiento de datos personales de la UFPS, en la cual se informa los derechos que les asisten como titular y la forma de hacerlos efectivos. Estas normas podrán consultarlas en el portal interinstitucional. Las reuniones tendrán el carácter de confidencialidad e institucionalidad y no podrán ser utilizadas para fines diferentes a los acordados. Al ingresar a la sala de la novena semana de Ciencia, Tecnología e Innovación, usted autoriza esta grabación de forma inmediata. La novena semana de Ciencia, Tecnología e Innovación será ya llevada a cabo de manera híbrida, contemplando escenarios presenciales en el campus y el apoyo de la plataforma de Google Meet. Verificada la hora de inicio de la reunión, ingreso con 10 minutos de anticipación, ya que comenzará cumplidamente en la hora estipulada. Al ingresar, asegúrese que tanto la cámara como el micrófono se encuentren desactivados. Espere en la sala mientras la modeladora da inicio a la reunión. El uso del chat de la plataforma Google Meet está reservada para las preguntas, razón por la cual deben evitarse comentarios, saludos o formulación de preguntas que no sean requeridas. El chat es una pestaña de Meet donde se encuentran registradas las preguntas. En caso de que se presente una falla técnica, el procedimiento a seguir será el siguiente. Si la falla se relaciona con la presentación institucional o la conexión de la plataforma Google Meet, permanezca en silencio mientras la persona encargada soluciona el inconveniente. Si hay falla en la conexión de su computador, reinicien el módem y verifique que al ingresar nuevamente, su micrófono y cámara estén desactivados. Ante un corte imprevisto de energía eléctrica, se recomienda ingresar desde su PC portátil con suficiente carga de almacenamiento y tener a la mano un teléfono celular con datos suficientes para la navegación. Se recomienda que al ingreso de las sesiones remotas sea a través del correo electrónico institucional. Los links de ingresos están en la programación y a través de los grupos de WhatsApp. Cada participante tendrá predeterminada una fotografía actualizada de su rostro en primer plano. Para una adecuada identificación, el participante escribirá en su perfil ingreso el primer nombre junto al primer apellido. Evitar el uso de seudónimos. La presentación personal debe estar acorde con la ocasión. Adecúe su lugar de trabajo en un contexto de tranquilidad y libre de cualquier ruido que pueda interferir en las diversas presentaciones. Se recomienda el uso del carnet institucional que lo represente. El moderador cederá la palabra en los momentos que crea correspondiente para dudas, preguntas e inquietudes. Gracias. Un momento, Erika.
¿Es el primero, es Roger? No sé qué pasa. A mí tampoco me pide nada. Sí, entraron varios. Empezamos entonces. Buenos días, les recordamos que cuentan con 15 minutos, los primeros 10 minutos para realizar su presentación y los 5 minutos restantes para realizar la ronda de preguntas. En caso de presentar dificultades para proyectar, nosotros podemos hacerlos. A continuación, damos paso a la primera ponencia titulada Identificación de microorganismos autóctonos como potenciales biodegradadores de plásticos en los botaderos de basura del municipio de Valledupar. Nuestro expositor, Roger Alberto Ravelo Flores. Bienvenido. Buenos días, Roger. ¿Me escucha? Buenos días, Roger. No lo veo. Aquí no lo veo. Mira que no está. Tenemos dificultades técnicas. ¿Serían tan amables de esperarnos 5 minutos? Gracias. No lo veo.
Ahora sí, pero espera. ¿Qué decimos? Si pueden activar sus cámaras. Ah, está, Cristian está presentando. Profe, buenas. Buenos días, Roger. Qué pena con usted. Lo que pasa es que apagué el celular sin querer y estaba compartiendo datos desde el celular. Qué pena con ustedes. Ya voy a presentar. Qué pena. Y ahora sí. Okay. Listo. Me confirma cuando ya estén observando, por favor. Va a compartir. Sí, ya estoy compartiendo. Sí, está compartiendo. Bueno, pues listo. Pues voy a ampliar modo presentación. Listo. Bueno, buenos días, estimada audiencia. En primera medida quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, gracias a los organizadores de la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahorita que termine toca tomar la fotografía. El título de la presentación es que casi no hay gente. es... Déjame poner... El título de la presentación es Evaluación de microorganismos autóctonos como biodegradadores de plásticos en centros de acopio de basura de Valledupar. El investigador principal es quien les habla, el coinvestigador o el coinvestigador, la profesora Alessandra Romero y San Juan Arias, y los estudiantes semilleristas de esta investigación es el Melquisedec Mendoza Lagares, Mayelin Juliana Jiménez Moreno y Laura Catalina Palacio Vázquez. Bueno, dentro del planteamiento del problema, pues como todos nosotros sabemos, a nivel mundial, la contaminación ambiental causada por diferentes tipos de desechos, en este caso plásticos, es un problema que ha venido creciendo desde muchos años atrás. Y esto genera impactos que trascienden generaciones. Según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas y diferentes estudios científicos, se estima que entran al océano entre 6.4 y 8 millones de toneladas de basuras marinas. ¿Yo lo tomo o usted lo toma? Los plásticos representan más del 80%. Esto significa que nosotros estamos contaminando el planeta y creemos que no pasa nada, pero sí pasa algo. Lo anterior se agrava porque los plásticos pueden permanecer en la naturaleza intactos y esto dura aproximadamente cientos de años hasta 1000 años. En el caso del Perú, ya hablando de Latinoamérica, en el caso del Perú, el consumo promedio anual de plástico es de 30 kilos por persona. En el Brasil es de 37 kilogramos por persona, en Argentina es de 44 kilogramos por persona, en Chile 50 kilogramos. Cuando se hace la salvedad, cuando se habla del consumo de plástico, se habla de que los seres humanos utilizamos el plástico en diferentes actividades cotidianas. En Colombia, cada habitante consume aproximadamente 24 kilos de plástico anualmente, es decir, 2 kilos de plástico al mes. Esto a su vez significa 60 gramos por día. Entonces, con los anteriores datos, se estima que cada colombiano al final de sus 75 años habrá consumido 2 toneladas de residuos plásticos. Entonces, este proyecto de investigación que está en curso tiene una pregunta de investigación. ¿Cómo se evaluará el potencial biodegradador de bacterias y hongos obtenidas de los biodegradador de plástico obtenidas de los centros de acopio de basura sobre polietileno de baja densidad? Bueno, aquí hay un pequeño error en esta pregunta porque dice ¿cómo se evaluará el potencial biodegradador de plástico por parte de las bacterias y hongos obtenidas de los centros de acopio de basura sobre polietileno de baja densidad? Entonces, la justificación, pues este proyecto cumple con el plan
de desarrollo del municipio de Valledupar y también cumple con los objetivos de desarrollo sostenible el 14 y el 15. El 14 establece conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y diferentes cuerpos de agua de manera sostenible. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres. El objetivo de esta investigación es evaluar el potencial biodegradador de bacterias y hongos autóctonos obtenidas del botadero de basura de la ciudad de Valledupar sobre el polietileno de baja densidad, que es el plástico. La metodología, el enfoque de investigación es cuantitativa y el diseño de la investigación es cuantitativa. Las etapas de la metodología: primero se toma la muestra donde haya estos plásticos enterrados en los botaderos de basura. Estos plásticos deben estar enterrados como mínimo 2 meses o más para garantizar que las bacterias y hongos estén fijadas en ese plástico. Luego se lleva al laboratorio y se lava la muestra, teniendo cuidado de no eliminar esta biopelícula de microorganismos que están en los plásticos. Luego se hace trocitos de estos plásticos, más o menos de 0,5 centímetros por 0,05 centímetros. Luego se pasa a una fase de preenriquecimiento. Lo que se quiere aquí es que las bacterias y los hongos puedan crecer dándole un medio enriquecido, un medio mínimo de sales. Luego, en la fase de enriquecimiento, se toman una alícuota de estas muestras y se pasan a otro medio donde ya hay otro tipo de plástico. No es el mismo plástico que se recolectó en la muestra, sino ya es otro plástico. Lo que sí va a quedar igual son las bacterias y hongos que se cultivaron en la fase de pre-enriquecimiento. Luego, en la fase 6 es la obtención de bacterias y hongos. Luego, en la fase 7 es la prueba de cuantificación. Esta prueba consiste en que primero se pesan los trocitos de plástico, no los trocitos de la fase 3, sino en la fase de enriquecimiento. Ahí se van a trocear unos plásticos estériles y se pesan previamente. Luego que se cultiven a 60, 90 y 120 días, después de ese periodo, a cada uno de ese tiempo se va a pesar posteriormente y lo que se quiere es que haya disminución del peso. Y eso evidencia que hay biodegradación. La fase 8 es la prueba cualitativa de biodegradación, en la cual consiste en observar a través del microscopio o a través del estereoscopio también cómo el plástico ha sido biodegradado, presentando diferentes grietas. La identificación de bacterias y hongos se va a realizar a través de un laboratorio externo. Aquí hay unos resultados parciales que hasta el momento tenemos. Tenemos 3 muestras, la muestra M1, M2 y M3. Esto se hizo por triplicado. M1 31 grados centígrados, M2 35 grados centígrados y M3 25 grados centígrados. Esta primera parte es la fase de pre-enriquecimiento y esta es la fase 5, la fase de enriquecimiento. Les recuerdo que la fase de enriquecimiento tiene los plásticos que se obtuvo del botadero de basura, y en la fase 5 ya son otro tipo de plásticos que están estériles, pero lo que sí continúa son las bacterias y hongos que se cultivaron en la fase de pre-enriquecimiento. Lo que se espera identificar son las especies de bacterias y hongos autóctonas biodegradadoras de polietileno de baja densidad, que son los plásticos, y se espera conocer los porcentajes de biodegradación del polietileno de baja densidad. Bueno, hasta el momento llevamos eso. De verdad, gracias por permitirme presentar la investigación que estamos realizando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchísimas gracias. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para esta presentación. Agradecemos al autor Roger Alberto Ravelo Flores por los aportes realizados a través de su proceso de investigación e invitamos a la audiencia a realizar las preguntas desde el entorno virtual. Por favor, escríbalas a través de las redes, ya que serán leídas en este momento.
Asimismo, les agradecemos, por favor, activen sus cámaras para tomar un registro fotográfico. ¿Serían tan amables? Por favor, las demás personas podrían activar su cámara. ¿Listo? Gracias. ¿Preguntas para Roger? Muchas gracias, Roger. Excelente investigación. Ahora continuamos con la exposición de caracterización de microorganismos promotores de crecimiento vegetal presentes en la granja agroecológica Uniminuto, Villavicencio Meta, dada por la expositora Marta Lucía Velasco Belalcázar. Buenos días, Marta Lucía. Muy buenos días. Bueno, voy a proceder entonces a hacer la presentación, a presentar. Listo. Por favor, compartes pantalla. Ok. Bien, ¿me informas por si se está compartiendo? Sí, sí, señorita. Listo. Bueno, antes de comenzar, también doy las gracias a la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y también felicito al expositor anterior por ese proyecto pues, que está realizando y que está en curso. Mi proyecto de investigación también sigue, digamos, como por la línea de los microorganismos. Se tituló, esto ya se finalizó, se tituló Caracterización de microorganismos promotores de crecimiento vegetal presentes en la granja agroecológica Uniminuto de Villavicencio, departamento del Meta. Los investigadores y los coinvestigadores relacionados a este proyecto fueron el investigador Carlos Alberto Hernández Medina y la coinvestigadora Claudia Marcela Castellanos, y la investigadora principal, quien les habla, Marta Lucía Velasco Belalcázar. Este proyecto de investigación está vinculado dentro del grupo de investigación HITSAI y a su vez vinculó a los estudiantes de semillero ASOC, Joseph Daza Nuwan, Felipe Marca y Nelson Alfonso Zorro, los cuales son estudiantes ya a puntos de graduar, unos ya se graduaron y otros ya están a punto de graduarse del programa de Ingeniería Agroecológica. Este proyecto estuvo financiado por la 7ª Convocatoria para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Semilleros de Investigación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bien. Dentro del problema y la justificación, bueno, como decía el investigador anterior, dentro de su proyecto hay una grave problemática y preocupación por todos nosotros debido a el exceso de contaminación, ¿no? No solo de plásticos, como el investigador anterior lo decía, sino de muchas cosas, ¿no? Con relación, digamos, como a este proyecto como tal, podemos hablar acerca de los agroquímicos de síntesis industrial, los cuales están ahora maltratando mucho la vida de los suelos y de las plantas y demás. Debido a esto, digamos que nosotros planteamos que quizás se puede deber seguramente al aumento de la población mundial, lo cual ahorita, digamos, sobrepasamos la capacidad de carga desde hace mucho tiempo de la humanidad, lo cual ha causado la producción de grandes cantidades de alimentos para los mercados mundiales. Digamos que ahí lo podemos haber visto evidenciado en lo de la famosa revolución verde, el exceso o la fabricación de alimentos para abastecer esta gran población, y seguido de esto, pues el uso desmedido de agroquímicos, como les comentaba anteriormente.
Debido a esto, pues se ha causado el aumento progresivo y constante en el consumo de agroquímicos en la producción agrícola mundial para abastecer la sobrepoblación y, por supuesto, esto viene con un alto costo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, ¿qué pretendió este proyecto? Este proyecto, como muchos otros relacionados con los microorganismos eficientes, fue realizar investigaciones enmarcadas a la agroecología para responder las necesidades alimentarias de la población con una agricultura sostenible y limpia. Para esto se proponen prácticas agroecológicas, las cuales aprovechan, mantienen y mejoran los procesos biológicos y ecológicos de la producción agrícola, creando agroecosistemas más diversos, más resilientes y, por supuesto, productivos. Este proyecto se enmarcó, se logró encajar dentro de las líneas y sublíneas de investigación del grupo de investigación y los semilleros de investigación, los cuales fueron sistemas de conservación y producción en el trópico e innovación y desarrollo rural. Tocará mirar por aquí a ver. Bien, ¿cuáles fueron los objetivos general y específicos de nuestro proyecto? El general fue caracterizar las poblaciones naturales de microorganismos benéficos y o promotores de crecimiento vegetal presentes en la granja agroecológica de Uniminuto, en el departamento de Villavicencio. Los específicos fueron caracterizar bacterias de los géneros Bacillus y Pseudomonas presentes en la granja agroecológica Uniminuto con potencial antagónico frente a el Fusarium, el hongo Fusarium. Y el último, o el segundo, fue diseñar una estrategia de divulgación, sensibilización y fomento del uso de microorganismos benéficos y o promotores de crecimiento vegetal en la agricultura del departamento del Meta. Bien. ¿Cuál fue la pertinencia de esta investigación en el fortalecimiento del currículo de nuestro programa de Ingeniería Agroecológica y el desarrollo como tal de la región del departamento? Bueno, en este departamento, al igual que en muchas partes del país y del mundo, como les decía anteriormente, se están degradando los suelos y el ambiente como tal, como consecuencia de una agricultura intensiva, el uso de suelos para ganadería, tala de bosques, contaminación y demás, que ya sabemos. Bien, y frente a este panorama, este proyecto pretendió generar alternativas integrales y enmarcadas dentro del manejo agroecológico que permitieron la reducción de agroquímicos y fomentaron el uso racional de los recursos naturales, generando un cambio o transformación hacia enfoques agroecológicos que favorecieron en la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios. Sí. Por otro lado, se puso a disposición de la comunidad de la granja de la universidad y posteriormente a los agricultores de pequeña escala, o sea que solamente pueden hacer preguntas por acá. A base de bacterias de los géneros Pseudomonas y Bacillus, ya que la oferta de empresas productoras en el departamento es nula, lo que genera sobrecostos y poca oferta en la hora de querer hacer uso de tipos alternativos de manejos el único que está, el de favorables nosotros, no. en la zona. Lo anterior sugiere una necesidad tangible por parte de los agricultores para y del saber ambiente como tal. Perdón. Bien. O sea, ¿Cuál fue la contribución de nuestro proyecto a la línea de investigación del grupo de investigación? Bueno, fueron varios. El primero fue el aporte al conocimiento local de la microbiota, específicamente las bacterias promotoras de crecimiento vegetal enmarcadas en el manejo agroecológico para la innovación y desarrollo de las ruralidades. Seguido de esto, pues tenemos el uso de investigación de laboratorios, invernadero y campo como estrategia de acompañamiento y aporte a las diferentes actividades pedagógicas e investigativas que se llevan a cabo en la granja Uniminuto, los cuales nosotros como programa tenemos o como carrera tenemos varios proyectos integradores agroecológicos, los cuales fueron empleados y utilizados por muchos estudiantes para nutrir este proyecto, y paralelo a esto pues también se hicieron o se desencadenaron varios trabajos de grado con esto. Finalmente, este proyecto logró incentivar y fortalecer la colaboración entre Uniminuto y otras entidades o grupos de investigación, específicamente con el Grupo de Investigación Protección Vegetal para el Mejoramiento de la Productividad de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Palmira, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bien, ¿cómo fue la metodología de nuestro proyecto? Pues bueno, el proyecto se desarrolló tanto en la fase de campo como en la fase de laboratorio dentro de la granja agroecológica de la Uniminuto, la cual se encuentra ubicada en la vereda Barcelona, en el departamento del Meta. Bien, en este mapa que vemos aquí se pueden evidenciar o se señalan las zonas donde se realizaron los muestreos rizosféricos para cada especie. Vemos que en la zona, vemos 3 zonas enmarcadas. Vemos la zona resaltada con color amarillo que pertenece a la zona del bosque secundario que tiene la granja. Vemos la zona de café
y vemos la zona de cítricos, que son 2 zonitas en la granja. Bien, ¿cómo fue la metodología? Pues nosotros extrajimos una porción de suelo de estas zonas, se rotularon, se enmarcaron, se llevaron al laboratorio, se procesaron, se sacó una muestra madre, se hicieron divisiones seriadas hasta 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, y de allí se sembraron en cajas de Petri con agar nutriente, las cuales se pasó a hacer la selección y aislamiento de pruebas antagónicas a el hongo Fusarium. ¿Cómo se hizo esta selección de las bacterias? Pues se realizó o se empleó una fórmula, la cual es haciendo o midiendo el porcentaje de inhibición que tuvieron las bacterias frente al hongo, la cual fue propuesta por Acosta en el 2007. Se utilizaron rangos de negativo, bajo, medio y positivo, siendo positivo un porcentaje de inhibición de más del 70% de las bacterias contra el hongo Fusarium. Una vez tuvimos esas bacterias, escogimos las medias y las positivas, se realizó la caracterización de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal. ¿Cómo se hizo la caracterización? Se hizo una caracterización morfológica y una caracterización bioquímica. La morfológica se utilizó pues digamos que las técnicas normales de tinción de Gram, y las bioquímicas utilizamos tiras API para llegar a la identidad de estas. Ya como resultados tenemos varios resultados que arrojan en esta tabla. Tuvimos en los 3 muestreos que se realizaron, tuvimos que encontramos 6 bacterias en el primer muestreo relacionadas con la rizósfera del yarumo o del árbol Cecropia. En el primer muestreo tuvimos 6 bacterias promotoras de crecimiento vegetal asociadas al cultivo de los cítricos de la rizósfera y 3 al café. En el segundo muestreo tuvimos igual las 6 aislamientos de Cecropia, 4 de cítricos y 6 de café. Y tuvimos en el tercer muestreo ya 9 bacterias PGPR o promotoras de crecimiento vegetal asociadas al Cecropia en el bosque secundario, 5 aislamientos en cítricos y 3 y 4 de café. El último muestreo, digamos que fue un poco más el representativo porque representaron o salieron más bacterias de promotoras de crecimiento vegetal, destacándose, por supuesto, más de estos microorganismos dentro de la parte de los suelos del bosque, seguramente porque no hay tanta intervención antropogénica, a diferencia del cultivo de los cítricos y del café. Bien, en cuanto a los antagonismos por enfrentamiento dual, nosotros marcábamos con un código las bacterias. Encontramos que el aislamiento bacteriano B16, el B correspondía creo que al cultivo de cítricos, realizó un buen antagonismo, un antagonismo positivo frente a este Fusarium oxysporum, y también encontramos la B15, que también encontró o presentó un buen antagonismo positivo frente a este Fusarium. Entonces aquí vemos, digamos, los antagonismos que presentaron estas bacterias. También encontramos, perdón, me devuelvo, una de estas es Bacillus. Esta bacteria pertenece al género Bacillus, seguramente Bacillus subtilis, y a esta de acá, Pseudomonas fluorescens. Ya finalizando como conclusión, tenemos que el género Bacillus es el más representativo entre las rizobacterias presentes en la granja agroecológica de la Uniminuto, por lo que el uso de esta bacteria promotora de crecimiento vegetal en procesos de biorremediación, así como de mejora y uso potencial de la agricultura de la zona de influencia del estudio, es muy promisoria. Los microorganismos encontrados en la granja agroecológica Uniminuto se constituyen en un recurso biológico importante para la implementación de estrategias basadas en la agricultura sostenible del sitio de estudio y zonas aledañas a la granja, sobre todo si se tienen en cuenta que son organismos adaptados a las condiciones propias de la zona. Perdón, lo repetí. Finalmente quise terminar con 2 frases importantes y significativas, sobre todo en la ingeniería agroecológica. La primera pertenece a Miguel Altieri, el cual dice que la agroecología es el camino más viable para crear la agricultura del futuro.
y la doctora Marina Sánchez. Sin suelo vivo no hay vida, si no se conservan los agroecosistemas ni la cultura de las comunidades, no hay vida. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra doctora Marta Lucía Velasco Belalcázar por los aportes realizados a través de su proceso de investigación. Los invitamos a realizar las preguntas, si fuesen necesarias, por favor inscribirlas a través de las redes. Yo tengo una pregunta, Marta Lucía. Sí, dime. Hablabas al final de que eran bacilos. Sí. ¿Cómo sabían que eran bacilos? Por las pruebas bioquímicas, por las tiras API. Molecularmente no han realizado nada, o sea... No, pero digamos que este proyecto es base para otros futuros proyectos, ¿no? Digamos que en la convocatoria que nosotros participamos no hubo los suficientes recursos para llegar a la prueba molecular, pero por eso quisimos meterle las pruebas bioquímicas con tiras API, las cuales pues también suelen ser muy confiables. Entonces, bueno, también otras técnicas quizá morfológicas que ayudan a identificar las bacterias que son típicas en el género Bacillus, como su viscosidad, el color, el olor. Ok, gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, Marta Lucía. Veo que no hay preguntas. Lo único que han hecho es excelente investigación. Felicitaciones a Marta. Roger la felicita. Bueno, gracias, Marta Lucía. Bueno, damos continuidad con la siguiente ponencia, denominada Identificación molecular de hongos hidrocarbonoclastas del Banco de Cepas, Complejo Experimental Campos Elíseos, Universidad Francisco de Paula, Santander. Damos la bienvenida a Erika Yaraima Bautista Rincón. Bienvenida, Erika. Buenos días. Hola, profe. Muy buenos días para todos. Voy a iniciar mi presentación. ¿Compartes tu presentación, Erika? ¿Estás compartiendo? Sí, profe, ¿me confirma si estoy compartiendo, por favor? No, no estás compartiendo. Creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Muy buen día para todos. El título de mi proyecto de investigación se titula Identificación molecular de hongos hidrocarbonoclastas del Banco de Cepas Complejo Experimental Campos Elíseos de la Universidad Francisco de Paula, Santander. Los autores de este proyecto de investigación fueron María Colomón, Liliana Suárez y quien les habla, Erika Bautista. Como una pequeña introducción de mi proyecto de investigación, les voy a hablar sobre la importancia que tienen las cepas hidrocarbonoclastas, que tienen la capacidad de biodegradar hidrocarburos, convirtiéndolos en compuestos menos tóxicos e inocuos para el medio ambiente. El objeto de este proyecto de investigación fue la caracterización molecular de 10 cepas aisladas de suelos biorremediados contaminados con petróleo, mediante un proceso de extracción de ADN y posteriormente su amplificación mediante PCR de la región ITS, con los primers ITS4 e ITS5. Y para confirmar su género y especie, fueron enviados a secuenciar. El objetivo general de esta investigación fue caracterizar molecularmente mediante ITS 10 cepas de hongos hidrocarbonoclastas del Banco de Cepas UFPS Complejo Experimental Campos Elíseos, con el fin de determinar si pertenecen al género asignado y conocer su especie. Se tuvieron en cuenta dos objetivos específicos. El primero fue secuenciar los fragmentos ITS para cada hongo hidrocarbonoplasta y el segundo, comparar estos resultados de las secuencias obtenidas con la base de datos para definir las especies de Phaeohyphomyces sp, Rhizopus sp, Aspergillus sp
Penicillium gsp, que se encontraban conservadas en el banco de cepas de la UFPS Complejo Experimental Campos Elíseos. Como metodología, se inició reactivando las cepas. Se realizó su caracterización taxonómica, macroscópica y microscópica. Y el segundo paso fue la caracterización molecular mediante extracción de ADN, cuantificación de las extracciones, verificación mediante electroforesis, amplificación por PCR, y fueron enviados a secuenciar para realizar la comparación en la base de datos de NCBI. Estas cepas se encontraban conservadas en el banco de cepas, en agar saburó y en tubos con agar inclinado con petróleo. Cada cepa tenía su hoja de vida correspondiente. Para la reactivación y unificación de las cepas se realizaron repiques sucesivos en agar saburó de cada caja madre, de cada cepa madre, y se llevaron a incubar a una temperatura de 28 grados centígrados. Como estas cepas tienen su potencial hidrocarbonoclasto, era necesario reactivar esa actividad hidrocarbonoclasta. Se realizó en un medio mineral basal, que este medio es exclusivo para hongos, para aislamiento de hongos con capacidad hidrocarbonoclasta. Ya teniendo el medio mineral basal, se realizaron siembras por duplicado y teniendo ya la siembra, se impregnaron discos de papel filtro con petróleo estéril en el interior de la caja. Se realizó su caracterización macroscópica y microscópica. Se inició con su caracterización microscópica con siembras sucesivas y revisando el anverso y reverso de cada caja, observando su color, textura y tamaño. Para su caracterización microscópica se realizó el montaje de cámara húmeda. Este consiste en una caja Petri con un soporte en UV y en un portaobjetos se coloca una laminilla de agar saburó, se realiza la siembra por punción, se le coloca el cubreobjeto y se lleva a incubar a una temperatura de 28 grados centígrados. Se realizaron observaciones de 3 a 5 días y se cubrió con azul de lactofenol para observar al microscopio. En el proceso de extracción y purificación de ADN, ya teniendo las cepas puras, se realizaron siembras en caldo saburó y se llevaron a incubar a una temperatura de 28 grados centígrados. Y se observó la formación total del micelio en un tiempo de 3 a 5 días. Teniendo el micelio ya totalmente formado, se tomó y con ayuda de una asa microbiológica se depositó en una caja Petri realizando cortes pequeños y se introdujo el micelio en tubos de 2 mililitros. Que se vaya. Ya teniendo las muestras listas de extraer, se realizó el protocolo de extracción por Suárez 2016, en el cual consistió en adición de 500 microlitros de buffer de extracción y con ayuda de un rotor con pistilo se maceró durante 1 minuto. Luego se llevó a vórtice durante 1 minuto. Se centrifugó a 6.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Pasado el tiempo de centrifugación, se tomó la fase acuosa y se incubó a una temperatura de 75 grados centígrados durante 15 minutos. Pasado este tiempo, se realizó la adición de fenol cloroformo, se mezcló por inversión y nuevamente se centrifugó a 10.000 RPM por 10 minutos. En el paso de centrifugación, este paso es el más importante porque es la purificación de la extracción. Aquí se tiene muy en cuenta de no tomar la fase fenólica ni la fase de proteína. Se tomó el sobrenadante teniendo en cuenta estos tips y se agregó isopropanol. Luego se llevó a 4 grados centígrados durante 10 minutos. Nuevamente se centrifugó a 10.000 RPM por 10 minutos. Pasado el tiempo se agregaron 500 microlitros de etanol y se centrifugó a 5.000 RPM por 10 minutos. Luego se eliminó el etanol, se dejó secar completamente y se resuspendieron en 50 microlitros de buffer de tris-hecta.
Se agregaron 2 microlitros de RNasa y se dejaron en baño María durante 1 hora. Luego de esto se conservaron las muestras a 4 grados centígrados. Las extracciones se verificaron en electroforesis en un gel de agarosa al 1%. El gel se visualizó bajo la luz UV en el equipo Gemidor. Se realizó la cuantificación de las extracciones teniendo en cuenta los parámetros de calidad y concentración. Se tuvieron en cuenta los parámetros de calidad 260 y 280 entre rangos entre 1,8 a 2 y 260 a 230 en rangos de 2 a 2,2. Para la realización de la PCR se realizó mediante el protocolo de Suárez 2016 con los reactivos, cantidades y concentraciones de este protocolo. Se tomó en un tubo de 1.5 y se empezó a agregar la mezcla. Se agrega agua, un volumen de agua, seguido del buffer 10X, cloruro de magnesio, los cebadores ITS4 e ITS5, DNTPs, suero fetal bovino y por último se agregó la TAC polimerasa. Esta mezcla se distribuyó en microtubos de PCR y a cada uno se le agregó un microlitro de ADN. Todo esto para que cada tubo tuviera un volumen final de 25 microlitros. La PCR se realizó en máquina de flujo laminar en condiciones completamente asépticas. Ya teniendo la medida de PCR, en cada tubo se llevaron al termociclador. El termociclador se programó con una desnaturalización inicial por un ciclo durante 1 minuto a una temperatura de 94 grados centígrados, seguido de 35 ciclos de desnaturalización durante 1 minuto a una temperatura de 94 grados centígrados, un anillamiento durante 45 segundos a una temperatura de 52 grados centígrados, la extensión durante 1 minuto a 72 grados centígrados y una extensión final durante 7 minutos a una temperatura de 72 grados centígrados. La secuenciación y comparación de los fragmentos ITS se realizaron en el programa BLAST de la base de datos NCBI. Con cada formato FASTA de cada secuencia se llevó a analizar para encontrar la similitud de cada secuenciación con la base de datos. Resultados y discusiones. Como resultados de extracción, cuantificación, electroforesis y PCR. En la tabla 5 se encuentran los códigos asignados de los hongos aislados inicialmente. Las extracciones se verificaron en un gel de electroforesis al 1%. En cuanto a su cuantificación, se observa que en la cepa M1H1 fue la que obtuvo mayor concentración, mientras que la cepa M3H2 obtuvo la menor concentración. Los amplicones se compararon con un marcador molecular de 1 kilobase, en los cuales se observa que estuvieron entre 1.300 y 950 pares de bases en comparación a su tamaño. Se obtuvo en la identificación molecular los géneros, la identificación de género y de especie. Con las literaturas, Chun y otros colaboradores me dice que si la identidad está en 98,7%, hay una confirmación de la especie. En este caso, las muestras, la identificación molecular estuvo entre 99 y el 100%. Se realizó un aislamiento de las secuencias de cada cepa para encontrar sus cercanías y lejanías para poder formar el árbol filogenético. En el árbol filogenético se encuentran las secuencias de los medios aislados. Para hacer la comparación, se tuvo en cuenta la secuencia de una bacteria o Bacterium tuberculosis y una planta, Solano lycopersicum, donde se observa que los géneros de Aspergillus están más cercanos, tienen una homología, a pesar de que Aspergillus niger está en diferentes ramas,
tiene una homología y una similitud muy cercana. También se observa que los géneros de Penicillium y Phaeolomyces también están en la misma rama de los aspergillus, son taxones más cercanos, mientras que los géneros de Geotrichum candidum, los 3 géneros están muy cercanos, tienen una homología. En comparación, Temia ramosa, que está más alejado de los demás géneros. Como conclusión, se obtuvo que la identificación molecular de las cepas M1H2, M4H1.1 y M4H2 correspondientes a Geotrichum candidum no coincidió con la identificación microscópica inicial, debido a que estaban identificadas anteriormente como Aspergillus sp. La cepa M1H1, caracterizada microscópicamente como Rhizopus sp, no coincidió con la identificación molecular, aunque posee similitud en sus características morfológicas. Esta fue identificada molecularmente como Liptemia ramosa. A partir de la secuenciación de ITS de los hongos hidrocarbonoCLAST, al comparar estas secuencias con la base de datos BLAST y NCBI, se obtuvo como resultado un porcentaje alto de identidad, entre el 98% de los géneros Aspergillus flauo, Aspergillus niger, Liptemia ramosa, Phaeolomyces formosus, Aspergillus tamari, Penicillium citrinum, Penicillium oxalicum y Geotrichum candidum. ¿Alguna referencia de este proyecto de investigación que fueron citadas? Muchas gracias. Agradecemos a nuestra autora Erika Bautista por los aportes realizados a través de su proceso de investigación. Invitamos a la audiencia a realizar las preguntas a través del chat. Muy interesante. Felicitaciones. ¿Tiene un artículo publicado de esta investigación, Erika? No, profe, estamos en proceso de enviar. Está en estudio de publicación. Ay, Dios mío. Muchas gracias, Erika. Gracias. Continuamos con la siguiente ponencia titulada Tratamiento y valorización de lixiviados rellenos sanitarios para la producción de biomasa microalgal empleando procesos fotocatalíticos UV peróxido, dada por Miguel Ángel Castellanos Estupiñán. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenos días para todos. ¿Sería tan amable de compartir? ¿Ya pueden ver? Ya. Dale. Bueno, buenos días. El proyecto en curso lleva por título Tratamiento y valorización de lixiviados de rellenos sanitarios para la producción de biomasa microalgal empleando procesos fotocatalíticos. Los autores, Fernando Andrés Barajas Solano, Fiderman Machuca Martínez y quien les habla, Miguel Ángel Castellanos. Bueno, hay una problemática muy grande que se está presentando ahora, que es con los residuos sólidos. Generalmente en Colombia los residuos se llevan, su disposición final se hacen rellenos sanitarios y se sabe que la capacidad generada per cápita de residuos sólidos en Colombia para el año 2018, según el DANI, asciende a unos 515 kilogramos por año. Todos esos residuos sólidos se llevan al relleno sanitario y se van a producir unos subproductos. En este caso, uno de los subproductos de gran problemática es el lixiviado. Entonces, el lixiviado me puede generar problemas ambientales cuando llegue al agua, cuando llegue al suelo, me puede producir pérdida de calidad de agua, pérdida de biota, afectar a algunos microorganismos. Por eso, la comunidad científica busca su reducción, su revalorización o su tratamiento efectivo. Para tratar el lixiviado hay varios métodos, se han utilizado muchos métodos a lo largo de estos años, se han investigado, y entre un método de ellos es la fitomicroradiación por microalgas. Entonces las microalgas se han utilizado para tratamiento de aguas residuales, para efluentes industriales, ya que dadas sus características me permiten hacer una bioremediación. ¿Qué pasa con el lixiviado? Entonces las microalgas en el lixiviado, dada la toxicidad del mismo,
no me pueden crecer más allá de un 20% del lixiviado utilizado como medio de cultivo. Y los métodos avanzados de oxidación son muy costosos, por lo cual son pocamente utilizados. La pregunta de investigación en el proyecto es si es posible aumentar la producción de biomasa microalgal y la remoción de contaminantes empleando procesos fotocatalíticos como pretratamiento al lixiviado relleno sanitario para la producción de biomasa de microalgas. Entonces, la pregunta de investigación es si podemos realizarle un pretratamiento a este lixiviado que me baje su carga contaminante para que me permita que las microalgas puedan crecer en un mayor porcentaje de lixiviado y me puedan producir una mayor cantidad de biomasa y que esta biomasa puede ser utilizada por la industria biotecnológica para otros productos. Bueno, entonces como ya lo decía, es imprescindible la búsqueda de alternativas viables al tratamiento de los lixiviados, dado que las técnicas actuales no son sostenibles a un futuro cercano. Debido al crecimiento de los volúmenes de operación, cada vez son más los residuos que se producen y mayor la cantidad de lixiviado generado. Las microalgas, como unos organismos fotosintéticos, presentan una serie de características que me permiten la viabilidad en los procesos de tratamiento de aguas y la viabilidad de reducir estos contaminantes en el lixiviado, que es altamente contaminante, que tiene contaminantes recalcitrantes y que me pueden afectar el medio ambiente de una gran manera. Los procesos, como ya lo decía, los procesos avanzados de oxidación han sido ampliamente estudiados en el tratamiento de efluentes con altas cargas contaminantes. Se evidencia su habilidad en la reducción de contenidos como materia orgánica y como contaminantes recalcitrantes complejos, pero dados los volúmenes del lixiviado y dados los costos para realizar este tipo de tratamientos, han sido dejados a un lado. Bueno, ¿cuál es el objetivo general del proyecto? Es evaluar el tratamiento y la transformación de este lixiviado relleno sanitario, empleando procesos fatocatalíticos UV peróxido para la producción de biomasa microalgal. Y tenemos 3 objetivos específicos. El primero, determinar las condiciones óptimas del pretratamiento del lixiviado mediante los procesos fotocatalíticos, en este caso UV peróxido. El segundo es evaluar la producción de biomasa microalgal en los efluentes pretratados. Y por último, determinar la velocidad de remoción de contaminantes presentes en este lixiviado. Bueno, para la metodología, el lixiviado es tomado del Parque Tecnológico del Guayabal, en la ciudad de San José de Cúcuta. A este lixiviado se va a realizar una caracterización físico-química inicial, una caracterización físico-química final, y vamos a ver cómo en el cultivo de las microalgas se van a reducir estos contaminantes. Los parámetros que vamos a evaluar es el DBO, DQO, pH, nitratos, fosfatos, sólidos totales, sólidos suspendidos volátiles, turbidez, temperatura y los sólidos sedimentarios. Bueno, para el método combinado o el método fotocatalítico UV peróxido, vamos a determinar la eficiencia mediante un diseño experimental central compuesto con superficie de respuesta, empleando el software Design Expert, donde vamos a tener 3 variables principales que son el peróxido, el UV y el pH. Entonces el peróxido vamos a evaluar su molaridad con un nivel bajo de 0.4 a un nivel alto de 1.4. En la luz UV vamos a mirar los vatios desde 15 a 45 y desde un pH de 4 a un pH de 10. Como pueden ver, este es el diseño experimental que obtuvimos. Obtuvimos un diseño experimental de 3 bloques, son 22 experimentos. Se van a utilizar lámparas UV de 15 watts, un volumen de 150 mililitros durante 1 hora con una agitación constante de 200 revoluciones por minuto. El mantenimiento y cuidado de las cepas, entonces las cepas de microalgas a utilizar es Chlorella vulgaris y Acinetesmus. Estas son tomadas de la colección de cepas de la Universidad Francisco de Paula Santander, adicionadas a un sistema de burbujeo de 0.6 volumen-volumen, a unas condiciones de radiación de 120 micromols, un fotoperiodo 12-12 y un volumen de 300 mililitros. Bueno, entonces, para el crecimiento de las microalgas, ya una vez tengamos las condiciones óptimas del tratamiento inicial, con procesos fotocatalíticos, vamos a reducir la cantidad de contaminantes recalcitrantes en el lixiviado que me van a inhibir el crecimiento de las microalgas y posteriormente vamos a utilizar este lixiviado pretratado para poner a crecer las microalgas y evidenciar a qué porcentaje me van a crecer. Generalmente por literatura, ellas solo me crecen a un 10, máximo 20%.
Entonces la idea es llevarlas a un porcentaje más alto y una mayor producción de biomasa para que puedan ser utilizadas en la industria. Entonces se van a acoplar las mismas características a un sistema de burbujeo 0.6, 120 micromols de radiación, un periodo 12-12 y se van a trabajar volúmenes de 300 mililitros. Necesito escuchar el título de Una eso. vez obtengamos el óptimo de las microalgas, el de mayor producción de biomasa, se le van a realizar una serie de análisis, obviamente unos análisis físico-químicos que me van a permitir determinar la cantidad de contaminantes los cuales se redujeron. Entonces se le va a hacer un análisis físico-químico antes y después del crecimiento de las microalgas, y a esa biomasa se le va a realizar una cuantificación de proteínas, carbohidratos, lípidos y carotenoides que me van a permitir o me van a decir en qué industria la puedo utilizar y si es viable su uso. Sí, se nombra así. ¿Qué resultados parciales tenemos hasta el momento? Hemos realizado la caracterización físico-química del lixiviado. Dado los valores que pueden observar en la tabla, encontramos que es un lixiviado de edad intermedia a madura. Las piscinas de almacenamiento del Parque Tecnológico del Guayabal, estos lixiviados llevan bastante tiempo y por sus características físico-químicas, el primer resultado es que es un lixiviado de edad intermedia a madura. Ya se realizó una prueba preliminar del crecimiento de las microalgas en lixiviado sin ningún tipo de pretratamiento, es decir, sin realizar el método avanzado de oxidación. No sé. Y pudimos encontrar que nos puede crecer hasta un máximo un 5% de lixiviado, ya un 10% se inhibe totalmente el crecimiento y las microalgas mueren. Entonces, en esos resultados preliminares encontramos que el lixiviado crece un máximo de 5% para la cepa clorela y para la cepa Cenedus. Entonces, ¿qué buscamos con el pretratamiento? Es aumentar este porcentaje y aumentar esta producción de biomasa, que por ejemplo acá para 5% nos dio alta, nos dio más o menos a 1.2 gramos por litro, que es una producción alta. Entonces queremos evaluar, maximizar esa producción de biomasa mediante el pretratamiento del lixiviado. También evaluamos preliminarmente el consumo de nutrientes. Vemos que el lixiviado viene con altas cargas de nitratos, con altas cargas de fosfatos, que son nutrientes esenciales para el crecimiento de las algas, y vemos que las microalgas consumen aproximadamente, entre el caso de nitratos, podemos ver que para un 5% es por arriba del 80%, para la cepa clorela y en la cepa Cenedus está por arriba también del 80%, casi ya el 90%. Igual se produce un consumo de fosfatos por arriba del 50%, lo cual es muy importante. ¿En qué está el proyecto? ¿En qué vamos? Estamos realizando el diseño experimental con los métodos avanzados de oxidación. Acá pueden ver unas fotografías de lo que estamos realizando. En los ensayos que hemos realizado, acá podemos ver el cero del lixiviado y al lado los experimentos número 21 y 22 y vemos solo por color cómo se ha producido, cómo se produce una disminución de contaminantes, lo cual nos va a ayudar a aumentar la producción de biomasa. Bueno, ¿qué conclusiones llevamos hasta el momento? Entonces, como ya lo mencionaba, la caracterización del lixiviado permitió determinar sus características físico-químicas. Corresponde a un lixiviado con edades intermedias y maduras, es decir, con una edad mayor a 5 años, lo cual es muy importante para determinar la composición de los contaminantes presentes. Preliminarmente, al realizar los ensayos sin el pretratamiento del lixiviado, encontramos que las cepas de microalgas clorela y Cenedus logran crecer hasta un 5% del lixiviado sin tratamiento previo y que a concentraciones mayores las características tóxicas del mismo inhiben el crecimiento de las microalgas. La cepa clorela logra consumir hasta un 80 y 45% de nitratos y fosfatos respectivamente y la cepa Cenedus hasta un 94 y 45%. Lo cual me evidencia la disminución de la concentración de estos contaminantes causantes principalmente, que son los causantes de la eutrofización en fuentes de agua. Entonces, ¿qué falta del proyecto? Nos falta evaluar las características del pretratamiento y poner a crecer nuevamente, hacer los cultivos de microalgas con este lixiviado pretratado para ya por finalizado obtener las condiciones de cultivo máximas. Este es un proyecto entre la Universidad del Valle y la Universidad Francisco de Paula Santander y muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por los aportes realizados a través de su investigación. Invitamos a la audiencia a realizar preguntas.
Muy interesante. ¿Qué papel tuvo Nivalle en la investigación, Miguel Ángel? Ay, muy interesante, dice Marta Lucía, Miguel Ángel. ¿Qué papel tuvo la Univalle en la investigación? Bueno, este es un proyecto financiado por Colciencias, entonces estamos con la Univalle, yo soy estudiante de maestría de la Universidad del Valle y estamos con la Universidad Francisco de Paula Santander. Las cepas se tomaron de la colección de cepas del laboratorio Innoalgi de la Universidad Francisco de Paula Santander y la parte del diseño experimental que se va a realizar en la Universidad del Valle. Entonces es un proyecto que se encuentra en curso y es conjunto. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Daremos continuidad con la siguiente ponencia. Gracias. Antes de continuar, ¿serían tan amables de activar nuevamente su cámara para tomar registro fotográfico? A toda la audiencia, por favor. ¿Listo? Gracias. Daremos continuidad a la siguiente ponencia titulada Registro preliminar y descripción del ciclo de vida de Tittoria tarricina bajo condiciones de laboratorio en el Jardín Botánico del Quindío, dada por la ponente Laura María Camargo Buitrago. Bienvenida, Laura María. Buenos días, muchísimas gracias. Yo presento. Sí, ¿serías tan amable de compartir pantalla? Listo. ¿Quedó súper? Ok, muy bien. Ya estás compartiendo. Ah, Sí. te saliste. Perdón. Ya. Sí, señorita, ya. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Laura María Camargo, soy bióloga, trabajo en el Jardín Botánico del Quindío. ¿Sí, porque Y el día de hoy les voy a hablar sobre el registro preliminar de Tittoria tarricina o mariposa pincelada y la descripción del ciclo de vida bajo condiciones de laboratorio aquí en el Jardín Botánico. Un momento, Laura. ¿Serías tan amable de activar modo presentación? La tienes diminuta. Ay, ahí estaba en modo presentación. Ya. No. No, aún no. ¿Por qué no se ve? Pero sí la tengo. ¿Los demás ven la modo presentación o solamente ven diapositivas? No está en modo presentación. Gracias. No está en modo presentación. ¿Será que me salgo y vuelvo a entrar? Sí, por favor. Te esperamos. Gracias. Laura. Ya la volví a poner en modo presentación. No, aún no. Tan raro. ¿Será por la manera de compartirla? Yo creo. Yo le estoy dando una ventana, debo decir una pestaña. Yo te sugiero que compartas todo. Toda la pantalla. Ahí estoy compartiendo toda la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Qué pena.
Bueno, como les decía, les voy a hablar sobre el registro preliminar y la descripción del ciclo de vida de Tithoria tarricina o mariposa pincelada bajo condiciones de laboratorio en el jardín botánico. Bueno, como introducción tenemos entonces que el jardín botánico se ubica en el municipio de Calarcá, Quindío, cuenta con uno de los mariposarios más importantes del país, con un área de 680 metros cuadrados, en la que se realiza la exhibición de aproximadamente 30 especies de mariposas. Esto ya que el jardín cuenta con una licencia comercial que fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en la que le permite la zoocría, la comercialización y la exhibición de aproximadamente 30 especies de mariposas. Dentro del jardín también tenemos una instalación que es el zoocriadero o laboratorio de zoocría, en el que trabajamos actualmente 4 personas. Aquí se llevan a cabo pues todos los procesos de zoocría de las diferentes especies para la exhibición dentro del mariposario, para su comercialización, y en mi caso pues yo me he dedicado a llevar a cabo los ciclos de vida, a hacer diferentes pruebas en cuanto a alimentación, a desinfección de material vegetal, etc. Bueno, elegimos a la especie Tithoria tarricina, teniendo en cuenta pues que esta es una familia, una subfamilia muy interesante y sobre la cual hay poca información. Esta subfamilia tiene una distribución exclusiva del neotrópico, se distribuyen en los bosques húmedos desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros, desde México hasta Argentina. Actualmente, esta familia incluye aproximadamente 310 especies que están distribuidas en 52 géneros. Los estudios que se han realizado sobre esta subfamilia se han basado principalmente en estudiar el mimetismo batesiano y mulleriano, la ecología, la filogenética y la biogeografía, y en el caso de Colombia se han centrado principalmente en realizar inventarios de especies, más no en establecer diferentes aspectos de su ciclo de vida. Sin embargo, pues también con el paso del tiempo y conociendo las características tan interesantes de esta subfamilia, se han empezado también a desarrollar otros estudios sobre las plantas hospederas de las que se alimenta esta especie, entre las que se pueden encontrar las plantas de la familia Solanaceae, Apocynaceae y Gesneriaceae. Estas especies de mariposas han sido muy importantes, como les decía, en el desarrollo de las teorías del mimetismo batesiano y mulleriano, porque se cree que son especies muy desagradables para sus depredadores y que esta toxicidad, por decirlo así, la adquieren a partir de la alimentación con estas especies de plantas. Además, también se ha investigado un poco acerca de cómo subfamilias cercanas, por ejemplo los heliconios, han adoptado patrones de coloración muy similares a los de estas especies de la subfamilia Itomine, para también parecer tóxicos a sus depredadores. Entonces, como objetivo general, nos planteamos realizar un registro preliminar del ciclo de vida de la especie Tithoria tarricina bajo condiciones de laboratorio en el Jardín Botánico del Quindío. Y como objetivos específicos, teníamos registrar el ciclo biológico de Tithoria tarricina bajo condiciones de laboratorio en el Jardín Botánico del Quindío, realizar una descripción detallada de cada una de las etapas del ciclo de vida de Tithoria tarricina, estimar los porcentajes de supervivencia y mortalidad para cada una de las etapas del ciclo de vida, determinar las principales causas de mortalidad que se presentan y las posibles causas, y establecer las condiciones adecuadas para la zoocría bajo condiciones de laboratorio. La metodología consistió en varios pasos. Lo primero es que se realizó la cría ex situ. Como pueden ver en la imagen, se distribuyeron en recipientes plásticos. Entonces, bueno, les voy a explicar desde el principio. Se realizaron dos recolectas de huevos dentro del mariposario, cada una de aproximadamente 40 huevos. En el momento se tomó entonces la fecha en la que se recolectaron los huevos, y cuando la larva eclosionó se pasó a un nuevo recipiente, se ubicó individual, y el recipiente se marcó con una nota adhesiva en la que se puso la fecha de eclosión, la fecha en la que se recolectó el huevo, la fecha en la que eclosionó la larva,
se tomaron datos de crecimiento, porque la larva se medía durante cada 2 días. Se tomó también la fecha de formación de la prepupa, y la fecha en la que emergió la mariposa. Entonces, como les decía, en la imagen pueden ver los recipientes marcados con la nota adhesiva. Se construyó una tabla de vida para hacer la estimación de la mortalidad y la supervivencia. Entonces, al lado izquierdo podemos ver un número, es decir, que los recipientes también se identificaron con un número, en este caso del 1 al 80. Se establecía la fecha en la que se colectaba el huevo, la fecha de eclosión de la larva, la formación de la prepupa, la pupa y cuando emergía la mariposa. En caso de que se presentara mortalidad, entonces se establecía la fecha de muerte del adulto o de la larva, el posible factor de mortalidad, algunas observaciones extra. Y aquí en esta tabla azul entonces iba saliendo el dato de cuál era la duración, entonces cuánto se demoraba en eclosionar la larva, durante cuántos días se alimentaba, cuánto dura en prepupa y cuántos días duraba la pupa. Cuando el adulto emergía, bueno, se tomaba el dato del tamaño de la pupa y cuando el adulto emergía se tomaba la longitud del ala anterior. Y aquí hacia el lado derecho se observa entonces la fecha, es decir, por ejemplo, si se cambió hoy, cuántos días de crecimiento desde que la larva eclosionó y el tamaño que presentaba para el momento. Esa medición se hizo con ayuda de un calibrador digital, entonces como pueden ver en las imágenes se medían las larvas más o menos cada 2 días, es decir, cada que se cambiaba la planta, las crisálidas y la mariposa. Y asimismo, algunos de los adultos se marcaron con ayuda de un marcador indeleble para establecer el tiempo de vida dentro del mariposario. En cuanto a los resultados, pues en el caso del jardín botánico, esta especie se alimenta con la Prestonia portoboyensis, que pertenece a la familia Posinaceae. Esta planta es una liana que se distribuye desde México a Colombia, Ecuador y Venezuela, desde los 0 a los 1600 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a las etapas del ciclo de vida, tenemos entonces una pequeña descripción. Como pueden ver en la imagen, el huevo tiene forma elipsoidal, presenta estrías que lo atraviesan tanto vertical como horizontalmente, presenta un color blanco crema que puede ir variando a medida que la larva ya se acerca al momento de su eclosión y su longitud es de aproximadamente 1 milímetro. Estos huevos son dispuestos principalmente en el envés de la hoja, aunque también se pueden encontrar en el haz y en el tallo. Aquí, en cuanto a la larva, pues esta especie es principalmente gregaria, aunque pues para efectos de la investigación y para poder tomar los datos de cada uno de los individuos, pues se ubicaron de manera individual. Entonces, al momento de su eclosión, la larva presenta una longitud promedio de 5.2 milímetros. El cuerpo es liso, de color negro con algunas franjas blancas. La cabeza también es de color negro cuando está en sus primeros instar. Y a medida que aumenta su tamaño, se mantiene la coloración, la cabeza cambia un poco de color y aparecen 2 antenas de color negro que salen del primer segmento del tórax. En cuanto a la prepupa y la pupa, al formar la prepupa, la oruga mantiene su coloración y se ancla usando únicamente el clemaster y tomando una posición horizontal. En esta etapa se demora 1 día. Al formar la pupa, ella presenta una longitud promedio de 21.2 milímetros, es de color dorado brillante, que es una de las principales características de esta subfamilia. Presenta espiráculos de color negro en el tórax, que son los puntos negritos que se ven, y algunas líneas también de color negro, tanto en el área ventral como dorsal, y en esta etapa de pupa dura aproximadamente 14 días. El adulto presenta una longitud del ala anterior de 37.2 milímetros en promedio. Las alas anteriores son de color café oscuro, con algunos puntos amarillos que varían en forma y en tamaño. Las alas posteriores son de color naranja fuerte en el centro
que se va como degradando hasta terminar en amarillo, y ambos pares de alas presentan un borde de color negro con algunos puntos amarillos más pequeños. Aquí tenemos entonces la curva de crecimiento para la especie Tittoria tarricina. En el eje X tenemos los días de crecimiento, en el eje Y tenemos el tamaño en milímetros. Entonces, como podemos observar, aquí en el momento de su eclosión presenta un tamaño promedio de 5 milímetros, y su tamaño máximo al momento antes de formar la prepupa es de aproximadamente 42 milímetros, en el día más o menos 21 a 22. Como pueden ver, la gráfica también presenta como unos picos en los que la alimentación de la oruga se hace más lenta, y si la notan son aproximadamente 5 picos. Es decir, que muy posiblemente esto se deba al cambio de instar que hace la oruga, los 5 cambios de instar que hace la oruga, que para ese momento pues la actividad de ella es mucho más lenta, no se alimenta tanto como normalmente lo hace para poder hacer el cambio de piel. En esta tabla de vida observamos entonces el porcentaje de supervivencia para cada etapa. De los 81 huevos que se recolectaron, que corresponde al 100% de la supervivencia, vemos que eclosionaron 33 larvas, lo que ya correspondería al 41%. Y de esas 33 larvas se formaron 31 prepupas, que finalmente terminaron en 31 adultos, lo que da como porcentaje de supervivencia del 38%, frente a un porcentaje de mortalidad del 62%. Aquí lo tenemos representado gráficamente. Entonces, como pueden ver, la etapa de huevos en la que se presenta el mayor porcentaje de mortalidad, mientras que cuando ya eclosiona la larva, pues el proceso se estabiliza un poco más y la mortalidad disminuye significativamente. En cuanto a las causas de mortalidad para la especie, en el caso de los huevos, pues como las mariposas se encuentran en el mariposario, y allí es donde realizan su cópula y allí ponen los huevos, las principales causas de mortalidad se deben al parasitismo, a la depredación, y en un menor porcentaje a que en muchas ocasiones las mariposas depositan los huevos sin estar todavía fértiles. Entre las causas pues que refieren a depredación y a parasitismo, se debe a que en el mariposario pues los huevos están expuestos a la presencia de otros organismos como moscas, como avispas, hormigas, lagartijas, mantis, que pueden afectar los huevos. En cuanto a la larva, como pueden observar, la mortalidad fue mínima. Se presentó por una parte debido a algo que se denominó síndrome de déficit de crecimiento, que se presenta cuando notamos que la larva se deja de alimentar, y que puede deberse o que puede estar asociado a muchos otros factores, como el hecho de presentar una bacteriosis o un virus. Y también porque en muchas ocasiones, cuando se recolecta la planta para su alimentación, la planta puede traer algunos otros organismos, otros insectos o arañas, pues que van a afectar también el desarrollo de la oruga. Mientras que, si pueden ver, en el caso de prepupa y pupa, pues ya no se presentó mortalidad. En cuanto a la duración total del ciclo de vida, de acuerdo a los datos tomados en la tabla que les mostré inicialmente, tenemos entonces que los huevos tienen una duración aproximada de 5 días, es decir, la larva se demora 5 días en eclosionar, se alimenta durante aproximadamente 20 días, la prepupa dura un día, la pupa se demora aproximadamente 14 días, entonces este ciclo de desarrollo, desde el momento en el que se recolectan los huevos hasta el momento en el que se forma la pupa, se demora 40 días aproximadamente. De acuerdo al observado, a las mariposas pues observadas que estaban marcadas, el tiempo de vida es de aproximadamente 25 días. Sin embargo, como les digo, es un dato que también puede variar debido a la presencia de depredadores dentro del mariposario, pues que pueden afectar el tiempo de duración del adulto. Entonces, en total, el ciclo completo tiene una duración aproximada de 65 días.
Entre las recomendaciones para la zoocría tenemos el uso de recipientes con tapas limpias siempre, ya que esto permite que se realice un control adecuado sobre la humedad y la proliferación de microorganismos parásitos, sobre todo cuando se manejan varias orugas por recipiente. Se recomienda entonces manejar de 4 a 5 orugas y que se cambien de cada 2 a 3 días dependiendo del instar en el que se encuentren, para evitar pues esta proliferación de humedad. Se recomienda disponer por lo menos de una hoja por cada oruga cuando se encuentren entre el tercer y cuarto instar, porque de lo contrario pues podría presentarse depredación entre ellas, o sea que se genera competencia por la falta de alimento y pues podría causar que obtengan crisálidas muy pequeñas y por ende adultos muy pequeños. En el caso de los huevos, se recomienda entonces que la recolección de los huevos se realice tanto en la mañana y en la tarde para evitar que estén mucho tiempo expuestos a la presencia de depredadores, parásitos o parasitoides. Y en el caso de del daño mecánico que se puede causar también al momento de la recolección, se recomienda pues implementar, por ejemplo, un pincel para recolectarlos y tratar de evitar ese daño mecánico que se puede generar. Entonces, bueno, como les decía, como conclusión, la etapa en la que se presenta el mayor porcentaje de mortalidad y que es la etapa que más afecta completo el ciclo de vida de la mariposa es la etapa de huevo, y es en esta en la que se debe concentrar pues los esfuerzos. Hace pocos días estuve también en un curso internacional de polillas y mariposas y también recibían recomendaciones frente a esto, como el hecho de poder desinfectar los huevos, aunque se deben utilizar concentraciones mínimas de hipoclorito, o también la posibilidad de meterlos en una cajita pequeña a un congelador de 1 a 2 minutos, lo que también puede ayudar a que los parásitos y demás bichitos que puedan tener y que puedan afectarlos, pues se eliminen. Esta es alguna de la bibliografía que utilicé y muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra autora Laura María Camargo Buitrago por excelente presentación. Ahora procederemos a las preguntas. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con la siguiente ponencia titulada Minería aurífera y paisaje, municipio de Ayapel, departamento de Córdoba, Colombia, una mirada desde la geografía ambiental, dada por Juan David Pérez Aristizábal. Bienvenido, Juan David. Buenas, ¿me escuchan? Sí, buenos días, Juan David. Bueno, buenos días. Ya voy a hacer la presentación un momentico, por favor. Voy a presentar. Ok. Mientras tanto, les recuerdo que a través del chat está el formulario de asistencia. Por favor, diligenciarlo. Gracias. Listo, Juan David. Tiene apagado el micrófono, Juan David. Qué pena. Nuevamente, un momentico. Qué pena. Ahí se ve perfectamente y me escuchan bien. Sí, señor. Perfecto. Bien. Empezamos entonces. Que reenvíalo. Bueno, primero que todo, pues quiero darles un cordial saludo para el personal de la Universidad de Francisco de Paula Santander por la invitación a la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
así como para cada uno de los asistentes a esta presentación, la cual hemos denominado Minería Aurífera y Paisaje, Municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba, Colombia, una mirada desde la geografía ambiental. En este caso, la presentación es realizada por mi persona, Juan David Pérez Aristizábal, y con coautoría de Óscar Puerta Vilés, todo enmarcado dentro del programa de maestría en geografía de la Universidad de Córdoba. Listo, primero que todo quiero ponerlos un poco en contexto acerca de la minería, ya que en este caso vamos a hablar específicamente sobre la minería aurífera. Como ustedes saben, Colombia es un país minero por excelencia donde se encuentran reservas de todo tipo de recursos mineros. Estamos hablando de los preciosos, férricos, no férricos, entre otros. Al identificarse ese gran potencial, el gobierno ha sentado las bases para el auge de la producción minera a través de mecanismos de tipo jurídico, técnico y fiscal que impulsaron el interés de empresas extranjeras para invertir en el país, lo que comúnmente se ha conocido como la bonanza minera. Este tipo de mecanismos que se han generado, pues ha generado aspectos positivos desde el punto de vista macroeconómico y fiscal. Prueba de ello, pues son todos los incrementos en participación de la minería en el PIB del país y a la vez todo lo que se genera a partir de la producción, a partir de todo lo que tiene que ver con regalías, que luego son transferidas a las entidades territoriales. Pero como dice aquel adagio popular, no todo lo que brilla es oro. En contraste, los indicadores socioeconómicos y ambientales muestran un panorama desalentador. A pesar de que el Estado recibe dineros producto de esas regalías e impuestos y que son distribuidas obviamente a cada uno de los municipios y demás entidades territoriales, no se reflejan mejoras sustanciales en las condiciones socioeconómicas de esas comunidades. Y prueba de ello lo podemos mirar en esta tabla. Lo podemos mirar en esta tabla donde podemos ver cómo tenemos aquí mencionados diferentes municipios que tienen vocación minera y que si lo comparamos con los promedios nacionales del país, podemos ver que tienen necesidades básicas insatisfechas con un porcentaje muy alto, con una proporción de pobreza multinacional también muy alta y, por ejemplo, un indicador de bienestar como es el cobertura de acueducto, que es mucho más bajo al promedio nacional. Para ponerlos en contexto, lo que estamos viendo aquí pues en la imagen hacia el lado derecho, podemos ver como unas imágenes aéreas donde podemos encontrar todo lo que tiene que ver con producción de minería aurífera, en este caso yacimientos aluviales que se sitúan hacia las márgenes de los cauces hídricos y podemos ver pues todos los deterioros que se generan, siempre y cuando no se haga de una manera controlada y que no tengan los instrumentos legales adecuados, como puede ser un estudio de impacto ambiental, como puede ser una titulación minera, sino que está digamos, ubicado por fuera de la margen de la ley. ¿Listo? Ok. Ahora los pondré en contexto espacial y temporal. Como podemos ver aquí, ese es el área de objeto de estudio, que viene siendo el sur del municipio de Ayapel. Si nos vamos al casco urbano, lo tenemos aquí en esta parte. Entonces, se ubica toda esta área de estudio que estamos demarcando acá, es en el sur del municipio de Ayapel, departamento de Córdoba, y son 684 kilómetros cuadrados. Espacialmente se caracteriza porque integra todas las unidades mineras que hay en el municipio, están abarcadas bajo esta área de estudio. Están situadas a lo largo de 5 microcuencas, que son las Quebradas Las Minas, Quebradona, Escobillas, Trejos y La Ceiba, que todas ellas hacen parte de la subcuenca de la Ciénaga de Ayapel del Bajo San Jorge. Y si lo miramos desde el punto de vista marco político-administrativo, abarca 2 corregimientos, que son Palotal y Pueblo Nuevo, y 8 veredas, que son Las Minas, Quebradona, Rodolimpio, Las Escobillas, Malanoche, Cañobarro, La Ceiba Arriba y Trejos. Aquí en cada uno tenemos los diagramas de localización. Pueden ver, este es el departamento de Córdoba, y este
este terreno verde que vemos acá viene siendo el municipio de Ayapel, que es la parte este del departamento. Y aquí podemos ver toda el área de objeto de estudio que abarca buena parte del sur del municipio de Ayapel. En cuanto a la temporalidad, nosotros definimos una ventana que va de entre 1987 y 2022. Un factor muy importante para definir este rango tiene que ver con la disponibilidad de imágenes satelitales y las primeras evidencias mineras que se dieron en la década de los 80. Ahorita vamos a revisar el tema de las imágenes satelitales, pero este programa donde se presentan ya imágenes satelitales a disponibilidad del público en general, comienzan también en la década de los 80, entonces fue una época ideal para poder revisar el estudio. Y obviamente esto nos sirve como línea base para el análisis de transformación multitemporal que va a seguir hasta nuestros días, que sería el año 2022. Aquí les presento entonces el objetivo general del estudio, que consiste en analizar las modificaciones del paisaje por el desarrollo de la actividad minera aurífera en el sur del municipio de Ayapel a partir del procesamiento de imágenes de satélite en el periodo comprendido entre el 1987 y 2022. Aquí estamos viendo como todo el fundamento metodológico, cómo se desarrollaron las fases para este estudio. Primero tenemos una fase de recopilación de información documental y espacial, que en pocas palabras lo que se pretende es hacer aplicar un método de tratamiento bibliográfico, haciendo toda la recopilación de información requerida para poder desarrollar el estudio. Entonces ahí se acudió a información, documentación y cartografía publicada por algunas instituciones como el IGAC, el Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM, la Agencia Nacional de Minería, municipio de Ayapel, bases de datos, todo eso para poder tener un conocimiento claro de esas dinámicas establecidas por la explotación minera. Adicionalmente a toda esta información bibliográfica, pues también se hizo la adquisición de imágenes satelitales del área de estudio para el rango que les había comentado, desde 1987 al 2022. Y tenemos también otra imagen satelital en el intermedio que es 2002, como simplemente no tener un inicio y un fin, sino poder tener como un intermedio para mirar este proceso de evolución. Para ello, entonces, se buscaron imágenes, como les dije, satelitales, que son de unos programas que ya están disponibles para el público en general, que son las imágenes Landsat y las imágenes Sentinel. Con ello pudimos abarcar toda la ventana temporal que les había establecido. Bueno, a partir de toda esta información recopilada en la fase 1, pues luego se hizo un procesamiento de información, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en la fase número 2. Entonces ahí se hizo todo el tratamiento cartográfico, se hizo la selección de la cartografía requerida, se filtró para solamente el área de estudio, se hicieron para poder cuantificar como esos cambios de cobertura, pues se aplicó la metodología Core Inland Cover que está adaptada para el país. Todo esto se hizo mediante el uso del software de sistemas de información geográfica conocido como ArcGIS Pro. Y adicionalmente también se tomaron como insumos algunos mapas de cobertura que tenía el IDEAM, sin embargo ya estos se adaptaron para los años específicos del estudio. Obviamente con todos estos resultados, con todo este procesamiento y ese resultado cartográfico que tenemos de esas coberturas, ya hicimos un análisis geográfico identificando cómo fue esa actividad minera, cómo fue que se impulsó, cuáles fueron los factores que dinamizaron esa actividad y que eso a la postre llevó a esas transformaciones espaciales y esa fue como la última fase donde se trata de hacer todo un análisis de toda la información obtenida. Los resultados entonces los podemos observar acá, donde vemos esa misma área de estudio, simplemente ya identificando cada una de las coberturas para cada uno de los años.
En este caso, 1987, Otra vez. 2002 y Sale cada 2022. rato, ¿no? Aquí tenemos, hacia el lado derecho de la presentación, ustedes pueden ver las coberturas que identificamos, en este caso hasta nivel 2, para evitar disgregarlo o discriminarlo bastante, entonces se volvía demasiados polígonos que de pronto evitaba o dificultaba el reconocimiento de esas superficies. Entonces, podemos ver cada una de esas coberturas identificadas, que aquí las podemos ver, zonas urbanizadas. La 1.3 es la más importante, porque esa es la que estamos, digamos, entrando en mayor análisis dentro del estudio, las de extracción minera. Tenemos otras que tienen que ver con temas agrícolas y pecuarios. Tenemos otras coberturas naturales como los bosques, áreas de vegetación herbácea y arbustiva, o áreas abiertas o con poca vegetación, y áreas húmedas y aguas continentales. Todo eso ya aquí lo tienen con su respectiva convención y pueden ver cada uno de sus colores identificados en cada año. Como pueden observar, entonces, la minería era muy incipiente para el año 1987, donde simplemente se ubicaban sobre un solo cauce. Habían pequeños focos de inicio de minería que por la escala del mapa no se alcanzan a ver, pero fueron identificados con unos puntos que aquí los establecimos como parches mineros. Estos punticos rojos son pequeños foquitos de expansión de toda esa parte de producción minera, aunque eran muy incipientes, como les había comentado. En el 2002 ya vemos un incremento un poco mayor sobre la misma quebrada, que es la quebradona, pero ya se empiezan a ver otros parches importantes sobre otras quebradas, como la quebrada Escobillas y la Malanoche. Sin embargo, vemos una transformación total para el año 2022, donde ahí podremos ver que ya los parches mineros, que son los polígonos que ustedes pueden ver ahí con color púrpura o moradito, pues ya tienen una connotación mucho más importante y que obviamente se ve unos polígonos más continuos, de mayor extensión y que abarcan todos los cauces desde casi prácticamente desde su inicio, de su nacimiento hasta casi su desembocadura en la Ciénaga de Ayapel. Esto genera grandes retos porque toda esta minería la están haciendo de manera ilegal y pues todos los procesos productivos que se desarrollan ahí, que son de manera descontrolada, pues generan contaminación hídrica, tienen también mercurio y todas estas aguas drenan hasta la Ciénaga de Ayapel. Aquí, si bien en la anterior diapositiva lo que estábamos viendo era todo lo que tiene que ver con las coberturas de manera espacial, aquí ya lo estamos viendo es de manera cuantificable, con datos numéricos. Y podemos ver que entonces, si bien había un sustrato muy importante que dominaba a partir de pastos y áreas agrícolas, porque es una zona que tiene una vocación también agrícola y pecuaria, y sobre todo lo pecuario por ser tierras ganaderas por excelencia. También podemos ver que los bosques tuvieron una disminución muy importante, que antes tenían una participación mucho más alta, pero debido a todos estos procesos de colonización y que además están enfocados a seguir expandiendo tanto la actividad pecuaria como la actividad minera, pues fueron deforestados y tuvieron que generarse estos procesos de disminución de coberturas, y ya ahora están ubicados estos bosques simplemente a zonas muy aisladas o a pequeños relictos o bosques riparios sobre los cauces. Como podemos ver sobre las zonas de extracción minera, pues en el año 1987 y en el 2002 la participación era muy pequeña. Sin embargo, vemos como en el año 2022 tuvo un incremento importantísimo, que incluso cuantificado es más del 600% de incremento comparado con el 2002. Hay que tener en cuenta que según todos los desarrollos, análisis que se hicieron, demostraron que en este periodo hubo incrementos
debido a la mecanización de la actividad, porque más o menos en el año 2010 entraron lo que se llaman dragas, dragones, retroexcavadoras, bulldozers, y entonces al haberse ya no simplemente ser una actividad incipiente artesanal, sino que ya al mecanizarlo pues se generan mayores rendimientos, pero eso también genera todo este proceso de deforestación y de daños sobre las coberturas, como lo vimos en la imagen anterior. Asimismo, aquí tenemos otra imagen donde nos podemos ver cómo otras coberturas anteriores no eran de minería y se transformaron a esta actividad. Podemos ver de qué otras actividades venían. En este caso, las mayores actividades eran más que todo pastos, o sea, asociado a ganadería, y áreas agrícolas heterogéneas, que son más que todo mezclas entre actividades agrícolas y actividades pecuarias. Todas estas actividades se transformaron a minería, entonces eso hizo que cambiara un poco la vocación de estos suelos. Asimismo, también tenemos otra imagen donde podemos ver que así como hubo coberturas que se transformaron a minería, hubo otras donde estaban en minería y se transformaron a otras actividades. Sin embargo, miremos la magnitud de las mismas. Mientras que los pastos y las áreas agrícolas cambiaron estos son en kilómetros cuadrados, 25 kilómetros, 14.7 kilómetros cuadrados, se transforman a minería. En esta otra imagen vemos que solo 0.91 kilómetros cuadrados de minería pasaron a pastos, y en el segundo renglón tenemos a 0.88 kilómetros cuadrados que eran minería, pasaron a áreas agrícolas heterogéneas. Eso que nos está mostrando que es muy poquito lo que se puede transformar de minería a otras coberturas. Lo que nos muestra ahí es que si bien por controles ambientales o por simplemente desactivación de esos frentes mineros, esas áreas mínimas lo que nos muestra es que son áreas que no pueden ser transformadas, que no pueden ser, que aunque estén desactivadas y aunque no sigan operando, tienen un grado bajo de reversibilidad por el estado de esterilidad que toman estos terrenos. Por último, pues quiero mostrar aquí como la síntesis de todo el estudio. Podemos ver entonces que hubo unos incrementos de coberturas mineras entre 1987 a 2002, que fue más o menos del 30%. Sin embargo, del 2002 a 2022 tuvimos un crecimiento exponencial donde ese aumento fue del 600%. También, como les comenté, en el 2010 hubo una mecanización de esa actividad, lo que provocó que todas estas maquinarias que entraron sobre estos frentes mineros, al no ser trabajados simplemente como actividades artesanales, pues generaron un incremento sobre las coberturas. Otro tema tiene que ver con el control territorial. Son áreas que están controladas o fueron controladas por las Autodefensas Unidas de Colombia, y esto generó pues toda una economía de ilegalidad. Obviamente esto está también asociado pues a la ausencia de control estatal. Si bien no se les había comentado, pues la ciénaga de Ayapel se supone que por su connotación de conservación y por su gran potencial tanto de fauna y flora, está protegido como un sitio Ramsar, y eso también está delimitado dentro de un distrito de manejo integral. Entonces vemos la incompatibilidad que hay entre ese uso minero que no se hace de manera tecnificada, que está ilegal, con respecto a un instrumento legal de planeación, pero que a la vez se está quedando como letra muerta, y que obviamente eso va a generar conflicto entre los usuarios, como vienen siendo los propietarios de esos predios, que tienen que cederlos obligatoriamente a estos organismos a estos organismos que están por fuera de la ley, el uso del recurso hídrico, porque solo se puede utilizar para minería y no para otras actividades, que obviamente genera contaminación y que obviamente genera un abandono de otras actividades alternas. Listo, esta es la presentación. Agradezco pues por haber asistido a la misma, y bueno, quedaré atento a cualquier duda u observación. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro autor, Juan David Pérez,
por los aportes realizados a través de su proceso de investigación. Invitamos a la audiencia a realizar preguntas. Gracias, Juan David. Listo, muchas gracias. Continuamos con la siguiente ponencia titulada Pérdidas de suelo por erosión hídrica en la microcuenca Monte Adentro, norte de Santander, dada por nuestro ponente Giovanni Andrés Correa Rincón. Bienvenido, Giovanni. Muy buenos días a todos y toda la audiencia. A continuación voy a presentar mi investigación. ¿Me pueden escuchar? Sí, muy bien. ¿Pueden ver la presentación Sí, en señor. modo completo? Sí, señor. Puede empezar. Listo, perfecto. Entonces, mi investigación se titula Pérdidas de suelo por erosión hídrica en la microcuenca Monte Adentro, norte de Santander. Los autores, el ingeniero Neider Acevedo y la ingeniera Ivonne Yanis Valenzuela Balcazar. Bueno, tenemos como introducción. Como bien sabemos, la erosión del suelo es la principal amenaza que afecta a las funciones de este recurso en todo el mundo. Como podemos ver, la erosión comprende en la segregación del suelo en la cuenca alta o en la parte alta de una cuenca y por a través del flujo de escorrentía a causa del agua, en la parte más baja está en la acumulación de los sedimentos. El IDEA en el 2015 hizo un estudio y Colombia no es ajena a esta problemática, ya que el 40% del suelo perteneciente a todo el territorio nacional posee algún grado de erosión. El 20% posee una degradación ligera, el 17% moderada, con un 3% severa y con un 0,2% muy severa. Hay que destacar que la clase de erosión más frecuente que se encuentra en nuestra nación es la laminar, y el norte de Santander tiene una erosión moderada. Arnold sí está. Durante lo que va corrido de este siglo, yo trabajé en los sistemas de información geográficos, ya que estos se han convertido en una herramienta bastante importante, ya que gracias a ellos se permite hacer un control, vigilancia y una gestión ambiental a todos los recursos naturales. Y podemos con ellos aumentar una capacidad de respuesta a eventos naturales o antropogénicos. Supuestamente se iban a presionar. Como objetivo general a la dicha investigación tenemos estimar los procesos erosivos que posee la microcuenca aplicando la metodología USLE, que es la ecuación universal de pérdida del suelo, con ayuda del software QGIS, versión 3.16, ya que es un software de base libre y a escala 1:25.000. Como objetivos específicos tenemos determinar la clase de uso de los suelos presentes en la microcuenca aplicando la metodología Core-Lancover para el año 2015 y 2020. También tenemos que identificar los impactos ambientales que ocasionan las pérdidas de suelos de acuerdo a los resultados obtenidos en el procesamiento y modelación gracias a la ecuación USLE. Y por último, interpretar las implicaciones que acarrea la erosión entre los años 2015 y 2020 dentro del área de estudio, que es la microcuenca Monte Adentro ubicada en Pamplona, mediante esta misma ecuación y proponer medidas de manejo que permitan prevenir y mitigar los impactos en esta microcuenca. La ecuación USLE. ¿Qué es la ecuación USLE? La ecuación USLE es una ecuación universal de pérdida de suelo propuesta por Wismer-Smith en 1979. Entonces tenemos una serie de variables. Tenemos el factor R, que es erosividad de la lluvia, el factor K, que es erodabilidad del suelo, el factor L y S, que se puede trabajar en conjunto, que es un factor topográfico. Tenemos el factor C, que es la cobertura que tiene el suelo, y tenemos un factor P, que es las prácticas de conservación que tiene el suelo o el área de estudio. Todo esto se multiplica y tenemos un factor A, que es
promedio anual de pérdida de suelo por hectárea, El que está formulario de expresada en nuevo. toneladas hectárea año. Sí. El área de estudio. La microcuenca Monte Adentro pertenece a la cuenca hidrográfica del río Pamplonita. Esta microcuenca nace a una altura de aproximadamente 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la vereda Monte Adentro. Ahora vamos a Estas esperar, son veredas se las 10, encuentran al que se queden suroriente del hasta municipio de las Pamplona, norte 12 de Santander. para el formulario. Aproximadamente tiene Bueno, a las 12 terminamos, ¿no? 1.055,38 hectáreas y aproximadamente su perímetro es de 16,571 ¿No kilómetros. confirmó? Esta microcuenca se alimenta de varios afluentes como es la Quebrada Teorama, ¿Qué Cepeda, hacemos? Cerrejones, La Piñuelal y Corcova. Por otro lado, ¿Será la que está con otro nombre? microcuenca No, pero es ya un hubiera clima frío contestado. subhúmedo y tiene un relieve bastante montañoso y tiene una temperatura promedio que oscila entre los 12 grados centígrados a ¿Será que 17. tiene otro? Y el caudal de la quebrada es alrededor de aproximadamente 109,7 Ahí litros sí por nos segundo. culpa a nosotros. Él tenía que estar 10 minutos antes. Hasta más, ¿no? Recuerdo que Ya Julie en me los dijo que una resultados y hora. conclusiones comenzamos a hallar Entonces ya el resultados y factor de conclusiones. precipitación, que es el Oh, factor que es un insumo para obtener lo que es el factor R. este no se demoró nada. Este factor se utilizó lo que fue el índice, el IW, que es para determinar el mapa de precipitación y con ello la agresividad climática. Este es un modelo determinístico y considera que la precipitación disminuye con respecto a la distancia. Como podemos ver en la figura 3 del mapa temático, a nuestra parte izquierda tenemos para el 2015 y a nuestra parte derecha para el 2020. Se puede evidenciar que el comportamiento para estos años, en la cual se puede ver un incremento en la parte superior de la imagen, ya que el área azul aumentó debido a que el rango máximo de precipitación pasó de 7.283,9 milímetros en el año 2015 a Bueno, si no 1.407,97 está milímetros el año 2020, y llegue y queriendo aparece que decir quiere, que ¿qué la hacemos? precipitación en el ¿De área de último? estudio aumentó 1,70% con respecto al valor inicial. Esto también ocurrió con el mínimo valor. Como podemos ver en la parte inferior de la imagen, no se encuentra la coloración blanca, Entonces tienes que escribir ya ahí que que para el estén año pendientes los demás 2015 se ponentes. registraron precipitaciones inferiores a 4.000 milímetros Puede que se en el adelante al año, y para la la hora de 2020 la exposición. precipitación mínima ya no era menor a 4.000, sino 4.007 milímetros. Esto quiere decir que cabe resaltar que estos datos tuvieron una acumulación de mínimo 25 años, ya que se tuvieron de las estaciones meteorológicas de Motiscua, del ICER de Pamplona y de Cácota, desde 1990 hasta el 2015 y de 1990 hasta el 2020. Queriendo decir que tiene una acumulación y esto ha ido aumentando durante los años, lo cual quiere decir que para futuros escenarios la precipitación pueda seguir aumentando. Ya teniendo estos valores tabulados o interpolados, se comienza a hacer el índice modificado de Fournier, que fue el que se utilizó, ya que este tiene una gran correlación con el índice propuesto inicialmente por Wismer-Smith. Es el que se acopla mejor de acuerdo a las investigaciones realizadas en todo el mundo. Ya teniendo esto, se interpola nuevamente el factor R. Corine en 1993 sugiere una clasificación que es inferior, si es inferior a 60 megajoules, milímetros por hectárea, es una muy baja, entre 60 y 90 baja, entre 90 y 120 moderada, entre 120 y 160 alta y mayor a 160 muy alta. Esto queriendo decir, como podemos ver en el factor R, tiene totalmente una coloración azul, lo cual la agresividad climática en esta área de estudio es mayor a 160, queriendo argumentar que es bastante muy alta, provocando que a los escenarios de lluvia el área de estudio tiene una gran incidencia en la erosión hídrica, como podemos ver en el mapa. Ya para el factor K, que es erodabilidad del suelo, los datos fueron obtenidos de perfiles de suelo suministrados por Corponor en el Ponca del río Pamplonita en el 2010.
y también por estudios realizados por Valenzuela y Visconti en el 2018. Se puede evidenciar que la mayor parte de la microcuenca monte adentro posee suelos texturas franco-arenosas y franco-arcillo-arenosas. Estos poseen una cohesión baja y también son débiles a ser degradados. Para realizar esta tabulación se utilizó la metodología de Kirby y Morgan en 1980, que hizo una clasificación teniendo en cuenta lo que es